Bien, vamos a la palabra del Señor en Mateo, capítulo 21, versículos 33 en adelante. Vamos a leer solo algunos versículos de este pasaje de Mateo capítulo 21. El Señor Jesús toma el tiempo para enseñar cosas específicas a los discípulos, a los creyentes, para tomar ese tiempo para poderles enseñar lo que 21 del 33, vamos a empezar en el 33, para poder dejar el conocimiento claro de algunos temas muy específicos. No crean que el Señor Jesús habló de todo mucho tiempo, no, habló de todo, pero de mucho tiempo habló de muy pocas cosas, como la iglesia, como la salvación, como el perdón de pecados. Hay cosas que tuvieron que ser específicamente claras en la explicación del Señor para que la gente pudiera recibirlo en el Espíritu. Una de las cosas que el Señor dijo en su palabra fue que la palabra, las cosas que Él había enseñado serían recordadas por el Espíritu Santo a todos aquellos que habían recibido la palabra. Entonces era importante que el Señor Jesús dejara algunas enseñanzas claras en el corazón de la gente, porque el Espíritu Santo los recordaría. Entonces hoy no tratamos o no pretendemos memorizar todo el texto bíblico. Si lo puedes hacer y tienes esa capacidad, te va a bendecir muchísimo. Pero no es el fin no es memorizarlo. El fin es recibirlo en el corazón. Creer que el texto bíblico, sin duda alguna, sin error y sin equivocación, es verdad. Es la palabra de Dios. Hoy los argumentos y las historias que se usan para desacreditar la veracidad de la palabra, lo único que mueve es nuestro corazón a, ¿será cierto?, a tomar las cosas que nos convienen de la palabra, y las que no nos convienen las desechamos. Las que nos confrontan no queremos creerlas, las que nos motivan y las que nos dan palabras motivadoras, esas sí las recibimos muy contentos. Pero el propósito de la palabra es recibir la palabra con denuedo, con entendimiento, con fe y con capacidad de creer que la palabra de Dios es correcta. Mateo 21, vamos a Mateo 21, 33 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Este es uno de los textos que el Señor Jesús utiliza para dar un testimonio del reino de los cielos y cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. A veces nosotros tratamos de entender el reino de los cielos como funciona el mundo. Es decir, queremos que el reino funcione, que el reino de Dios funcione de acuerdo a cómo hemos aprendido que funciona el mundo. Que aquel que tenga el mérito merece el favor, que aquel que se esfuerza mucho merece la recompensa. Y entonces tratamos de hacer que el reino de los cielos funcione así.
Y tratamos de decirle al Señor, mira Señor, esta semana ayuné, oré, me desvelé, busqué tu favor, hice esto, visité a los enfermos, visité a las viudas, a los huérfanos, hice cuánta cosa que tú te imaginas que uno puede hacer, Señor, en eso invertí mi tiempo. Y el Señor dice, qué bueno, buen siervo, qué bueno lo que hiciste, pero no dejas de ser un siervo inútil, porque lo que tienes que hacer, eso hiciste nada más. Porque eso tenemos que hacer. No estoy diciendo que eso no es valioso y que no deberíamos de hacerlo, no, tiene que ser algo que deberíamos de practicar nosotros. El perdón, el amor al prójimo, el ayudar al necesitado, tendría que ser algo que está en nuestro corazón hacer de manera natural. Ahora, como tratamos de ganar el mérito y el favor de Dios, pretendemos hacer que el reino de los cielos funcione como el mundo funciona. ¿Quién te recomendó? ¿Por qué méritos llegaste? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Qué beneficios estás buscando? Y entonces no damos pasos sin guarache, como decimos. Hacemos las cosas a cambio de algo. Y en el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos las cosas que hacemos no las hacemos a cambio de algo. Las hacemos porque es parte de nuestra naturaleza. Lo que hacemos no lo hacemos esperando algo a cambio. El Señor Jesús lo dijo. Si tú ayudas al que te puede responder el favor, ¿qué mérito tiene? Si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tiene? ¿Qué estás haciendo de más? Señor Jesús nos lo pone clarísimo. No se trata de buscar en el reino de Dios. Ustedes y yo pertenecemos al reino de Dios. No se trata de buscar dentro del reino de Dios que el reino de Dios funcione como funciona este mundo. Al contrario, debe ser al revés. Nosotros debemos entender este mundo como funciona el reino de los cielos. No es cambiar el reino de los cielos, es cambiar este mundo. Lo que estamos buscando al cambiar nuestra vida y nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos, lo que estamos buscando es que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra familia, que cambie nuestra vida laboral, que cambie la manera en que sostenemos nuestra economía. Eso es lo que buscamos. Y entonces no estamos tratando de cambiar el reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesús da esta parábola refiriéndose al reino de los cielos. Y Él dice, había un hombre que tenía una viña, la preparó, la dejó bien bonita, la dejó bien equipada, la sembró, puso torres, le puso vallado alrededor, estaba todo listo, solamente las personas tenían que venir y esperar el fruto. Era lo único. Tenían que estar regando, por supuesto, la labor que se hace en un viñedo, como es despuntar algunas ramas, limpiar los racimos, son cosas que se hacen en un viñedo. Pero el trabajo ya estaba hecho. Lo más difícil, lo más pesado de ese viñedo ya estaba hecho. Lo único que había que hacer era cuidar, era lo que tenían que hacer. Cuidar que el fruto resultara. Ahora, por naturaleza una planta da fruto, ¿cierto o no? Eso es su orden. Desde el Génesis el Señor dijo, cada planta de su fruto. Y del fruto obtenemos la semilla, y de la semilla volvemos a sembrar y obtenemos otra vez otra planta que pueda darnos fruto. Entonces ya está en la estructura de una planta dar su fruto. Ahora, las condiciones climáticas, las condiciones de la tierra, el cuidado que se le dé a la planta, eso producirá o más fruto o menos fruto. Pero lo pesado que es que sembrar y que la planta dé su fruto, lo más pesado que es, ya está hecho. Ya están las órdenes de la planta a dar su fruto. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar ese fruto. Cuidar que se dé, cuidar que la planta no le falte agua, cuidar que esté podada en su tiempo, cuidar que la fruta no sea comida por otras especies, pero sí nosotros cuidar de ello. Bueno, ese trabajo es lo que tenían que hacer los labradores de la viña. Pero además dice que se las rentó, no se las dio, no se las entregó, le dijo, esto es suyo. No se los dio así. Les dijo, se las rento. ¿Qué significa que te la renten? Que en algún momento te van a cobrar la renta. ¿Cuándo? No se las cobró antes. No se las cobró en tiempo de que el fruto estaba creciendo. No se las cobró en el tiempo que apenas estaba madurando el fruto. Se las cobró cuando ya había cómo pagarla. ¿Sí está conmigo? Entonces, el Señor, mire, el Señor es tan bueno que no te va a pedir algo que no tienes. El Señor ve y conoce tu necesidad y sabe cuál es tu necesidad. Por eso cuando nosotros hacemos algo por el Señor y decimos, ay, es que ahora sí traje una buena ofrenda, ay, es que ahora sí tuve tiempo para leer la Biblia y orar, es que ahora sí pude ir a la iglesia. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, hermano, no estamos haciendo algo extraordinario, estamos haciéndolo en el tiempo que se dé el fruto.
en el tiempo que tienes tiempo, en el tiempo que tienes para una ofrenda, en el tiempo que tienes para hacer algo. Sí, en ese momento lo estamos haciendo. Por eso, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Cuándo pudieron pagar la renta? ¿Cuándo era el tiempo para pagar la renta? Cuando había fruto. El dueño de la viña no lo cobró antes. Esto es algo que tenemos que entender, hermano. Cuando el Señor nos da una responsabilidad, o cuando el Señor nos da un trabajo por hacer, o una labor por realizar, cuando el Señor hace algo por nosotros, va a llegar el tiempo en que tú vas a poder cosechar de ello. Cuando llegue ese momento, el Señor te dirá: bien, hijo, ahora es tiempo de que ayudes al prójimo. Ahora es tiempo de que inviertas más en tu devocional, en tu búsqueda de Dios, en tu tiempo para congregarte, en tu tiempo para servir. Ahora tienes más oportunidad de hacerlo. Antes no porque no podías. Entonces el Señor no te va a exigir algo que no puedes hacer o algo que no puedes dar. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Viene el tiempo de la cosecha, el dueño del viñedo le dice a los labradores: bien, paguen su renta. Ese fue el acuerdo. No está siendo ventajoso ni abusivo. Y uno dice: pero pues es que él ni vino a cuidar. No, pero desde la viña, ¿o no? Era de él. Solamente les rentó la viña para que ellos pudieran cosechar del fruto de un esfuerzo de cuidar lo que ya estaba en la viña. No era de ellos. Y sin embargo no les estaba exigiendo todo el fruto de la viña. No les dijo: cuiden de la viña, trabajen en la viña, hagan por ello de la viña, y al final no les voy a dar nada, todo es mío. No, solo la renta. Cuando nosotros aprendemos a ofrendar al Señor, nosotros ofrendamos o diezmamos o lo que tú hagas para darle al Señor. Cuando nosotros le damos algo al Señor, hermano, no le estamos dando todo. El Señor no te pide todo. El Señor dice: de lo que te di, dame. Y no te estoy cobrando renta. Para que vayan a decir: es la renta. No. Lo que el Señor está pidiendo es que mostremos gratitud, que hemos cuidado de lo que Él nos ha dado. Le decimos al Señor: de lo que tú me diste, lo cuidé, Señor, este es el fruto. Ahorita lo vamos a ver. Pero llega el Señor, manda, ni siquiera va a Él, manda a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Para nosotros en el tiempo actual, son los que están a cargo de la viña. Son los que van a supervisar los frutos de la viña. Los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que dice la Biblia, que son los ministerios que equipan a los santos para el propósito para el que fueron llamados. Y entonces en aquel tiempo el Señor pone ejemplo a los siervos, y resulta que los siervos que el Señor pone como ejemplo eran los profetas. Dice: ya mandó el Señor a los profetas, y ustedes no quisieron rendirle cuentas al dueño de la viña. Los apedrearon, los persiguieron, los golpearon, los corrieron. Y luego volvió a mandar otros profetas e hicieron lo mismo. El Señor describe los tiempos proféticos en este acto de venir y pedir cuentas al pueblo de algo que no es suyo. La herencia que estaban cuidando no era de ellos. ¿Cuál es la herencia? El pueblo. Ellos los líderes de aquel entonces tenían que haber cuidado de los frutos que el pueblo daba, y no quisieron dar cuentas al dueño de la viña. Y entonces el dueño de la viña dice: bueno, si no le hacen caso a mis siervos, voy a mandar a mi hijo. Y a él seguro sí le van a hacer caso. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí está el hijo. ¿Qué van a hacer con el hijo? Lo van a matar. Ahora, en este momento el Señor Jesús llega al punto de decir: ustedes no están considerando, primero, que la viña no es suya, y se están apoderando ventajosamente de algo que no les pertenece. Ustedes están apoderándose de algo que no es suyo. Y el Señor Jesús pone como en el pensamiento de estos siervos, les dice, de estos labradores, porque ni siquiera les llama siervos, les llama labradores. Él pone el pensamiento de ellos cuando dice: si matamos al hijo, que es el heredero, nos quedamos con la herencia. Y la triste historia de la mayoría de las religiones alrededor del mundo, de la mayoría de la gente que se dice tener una relación con Dios, cree que son dueños de esa relación. Si la relación con Dios no es como yo digo, nadie más puede tener esa relación. Si la relación con Dios no es como mi religión enseña,
entonces nadie más puede tener una relación con Dios. Y nos adjudicamos dueños de la viña porque nosotros creemos que tenemos el derecho sobre la viña y que nosotros somos los herederos de la viña, los únicos y exclusivos herederos. Lo que el Señor nos enseña es que no somos únicos y exclusivos herederos, somos coherederos. Y hemos recibido de parte del Señor la herencia que Él nos ha dado. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra relación con Dios, es parte, lo que decía la hermana al principio, es parte de eso que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Todo. No es que, ojo con esto, no es que la herencia se repartió. Cuando dice coherederos, no es que la herencia se repartió y la mitad de la viña va para una religión, la mitad de la viña va para otro tipo de creyentes, la mitad de la viña va para los que no creen y la otra mitad para Jesús. No, ¿quién es el heredero? Jesús es el heredero. Y lo que hace Jesús dice, ok, la herencia es toda, la herencia es todo este viñedo. Todo esto es el viñedo. Y todo esto es la herencia que yo te quiero dar. Ah, ok, Señor, ¿qué pedacito me toca? ¿Qué pedacito de la viña me toca? Y el Señor dice, no, todo. No, pero dime cuál es mi pedacito de tierra. Para yo cuidar ese pedacito de tierra, para yo ver por ese pedacito de tierra, para que mi pedacito de tierra produzca fruto y tú estés muy orgulloso de mí. Ese pedacito de tierra que tú me des es lo que me toca. Y el Señor dice, no, es toda la viña. Ay, gracias, qué bueno que me das toda la viña. Pero también tienes que compartir con Él. Y con Él y conmigo. Porque todos tenemos parte de esta herencia. ¿Cómo nos enseña el mundo que se reparten las herencias? ¿Qué pedacito te toca? ¿No? Los papás, ¿cómo heredan? Reparten los pedacitos. Si el pedazo es muy grande, pues les tocará un buen pedazo a todos los hijos. Y si son pocos hijos, pues será más grande el pedazo. Pero si el terreno no es muy grande y son un montón de hijos, ¿qué pedacito les toca? Y por eso se pelean, porque ni siquiera pueden escriturar un pedazo de tierra. No, si yo voy al municipio a que me escrituren 20 metros o 2 metros cuadrados, pues no me van a quedar. Necesito por lo menos 50 o 60 metros cuadrados para que me puedan escriturar mi tierra. Entonces necesito pelearme con los demás por los otros pedacitos. Porque creemos que así funciona. Y entonces cuando se trata de ir al reino de Dios y decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi herencia? Y el Señor dice, hijo, todo el viñedo es tu herencia. No, Señor, ¿qué me toca? ¿Qué dones son los que me corresponden? ¿Qué habilidades son las que me tocan? ¿Cuál es mi espacio, mi terreno, mi templo, mi iglesia, mi ministerio? ¿Cuál es el pedazo que me toca? Y dice, no, es todo. Tú puedes orar por los enfermos, tú puedes orar por liberación, tú puedes orar por el Espíritu Santo, tú puedes orar para que crezca, tú puedes orar por lo que sea, porque eso es tu herencia. Y entonces nos peleamos dentro del mismo cuerpo de Cristo porque un pedazo de herencia son un montón de miembros en la congregación, son 200, 300, 1000 miembros, y entonces la iglesia está grandota y decimos, es que esa herencia sí es de Dios. Y un pedazo chiquito, no, es que esa herencia no es de Dios. Ahí no está Dios. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Acaso no somos coherederos? ¿Acaso no hemos recibido la herencia, todo el viñedo? Y el problema es que tratamos de creer, o tratamos de pensar, o tratamos de entender el reino de los cielos, cómo funciona el mundo. Y el mundo no funciona como el reino de Dios sí funciona. Ahora viene el heredero, y cuando viene el heredero, piensan que al matar al heredero, se quedan con la herencia. ¿Y eso es verdad? No, eso no es verdad. Porque el amo, el dueño del viñedo, vive. Mataron al hijo, pero el dueño está ahí. Pero ya cuando nos vamos a esperar a que se muera el viejito, y ya que se muera, pues como ya no tiene heredero, pues entonces todo es nuestro. Y muchas religiones, y muchos creyentes, y muchos ministerios han creído que algún día Dios se va a cansar, algún día Dios va a renunciar al puesto de Dios, y alguien se va a hacer cargo del reino de los cielos.
Y por eso el Señor Jesús reprende a los escribas y a los fariseos antes de ir al Padre y les dice: ustedes están en la entrada del reino y no entran ni dejan entrar, porque creen que son dueños del reino. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, y nos debe quedar clarísimo, que no es que el que está en la puerta el que determina si yo soy heredero o no soy heredero. Es el dueño de la viña, el que me hizo heredero. ¿Sí está conmigo? Entonces no hay alguien en este mundo que pueda calificarte si eres apto o no para recibir la herencia. Es que pastor, yo no puedo. Es que pastor, yo no sé. Es que pastor, la vida que me tocó es bien difícil. ¿Y quién lo determina eso? ¿Acaso no eres heredero del reino? Entonces tenemos que aprender a labrar la viña. Tenemos que aprender a labrar el viñedo, lo que nos permite estar dentro del reino. Y a lo mejor para nosotros, si tú nunca has estado en un viñedo, no tienes la menor idea de lo que eso significa. Pero en el viñedo puedes obtener la misma planta, de la misma planta, ya ni siquiera de la semilla, para esperar a que germine la semilla. De la misma planta puedes obtener otras vides, otras plantitas. Cuando tú cortas la planta y podas la planta de la vid, se seleccionan algunas ramas que tienen cierto grosor y ciertas características y se ponen a echar raíces. Es decir, les ponen en un poco de agua con ciertas sustancias naturales para que esas ramas que pudiste haber tirado a la basura, esas ramas echen raíces. Y de esas ramas que echaron raíces en el agua, ahora sean trasplantadas y puestas en tierra y de ahí salga una nueva vid. Y luego la vid, además, para que dé muchos frutos, tienes que podarla. Lo que el Señor Jesús dice cuando habla de la vid, y dice, es que el Padre los va a podar, los va a limpiar para que lleven mucho fruto. El Señor Jesús no se está inventando algo, eso es algo natural, que se hace en los viñedos. Y además, cuando el pámpano ya tiene fruto, cuando ya nació el racimo de uvas, lo que hacen los cuidadores del viñedo es limpiar el pámpano, limpiar el racimo. Limpian el racimo y le quitan las uvas pequeñitas. Se las quitan. Se las arrancan al racimo. Le quitan las uvas que están o echadas a perder, o se están secando, o no están madurando, y le quitan esas uvas al racimo. Lo hacen para que la uva crezca. Y entonces tienen racimos de uvas grandes y jugosas además, porque se llenan de agua. ¿Y eso dónde se hace? En el viñedo. Algo que a nosotros nos pasa muy frecuentemente es que ya estamos en el reino de Dios, ya sabemos que somos herederos, sabemos que tenemos que cuidar el viñedo y no lo hacemos. No podamos, no limpiamos los racimos, no quitamos las plagas, no cuidamos de las pequeñas zorras, no lo hacemos. Y entonces no tenemos el fruto que esperamos. ¿Sí está conmigo? Hace unas semanas atrás me espanté porque ya les platiqué de mis 3 plantitas de aguacate que tengo ahí en la casa. Y me espanté porque se estaban secando. Dije, en la torre, se están secando. Digo, ¿y esta es la herencia? La mina de aguacates que le voy a dejar a cada uno ya se está secando. Y entonces me espanté, de verdad me espanté. Dije, mis plantitas. Y que agarro y que las podo. Le quité las ramas secas, le quité lo que le estorbaba, las dejé prácticamente pelonas, eran puros palos. Y les volví a echar agua, les removí la tierra, les cambié la maceta. Porque las tengo en maceta, por eso no crecen tanto. Y entonces que les cambio la tierra, y ahorita están bien bonitas, bien verdes, llenas de hojas. Dije, tiene razón el Señor. Las plantas tienen su naturaleza de crecer, de dar fruto. Pero si te han dado una responsabilidad, tienes que cuidarla. Entonces hoy tenemos la posibilidad de estar dentro del reino de los cielos por pura gracia, y ahorita lo vamos a ver cómo es por pura gracia.
Pero tenemos la responsabilidad de cuidar lo que el Señor nos ha dado. El Señor va a hacer que tú des frutos y que tus frutos crezcan. Ya lo dije al principio. Expresar lo que has aprendido, como sucedió hoy en la mañana. Expresar lo que has aprendido hace que des frutos. Hablar lo que se te ha enseñado aquí hace que des frutos. Eso es cuidar el viñedo. Es parte de hacerlo, ¿sí está conmigo? Porque si siempre estamos pensando que todo está mal, que nada funciona, que nos está yendo mal, en lugar de expresar lo que hemos aprendido, pues entonces vamos a batallar incluso con lo que nosotros mismos creemos. Porque si has creído que eres heredero, pero no ves nada, algo no está funcionando. No, el problema no es que el Señor te mintió, el problema es que algo no estamos haciendo bien. Entonces vamos a ver ahora. Dice también el Señor, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y respondieron los religiosos de aquel entonces, pues los va a hacer pedazos, va a acabar con ellos. Y el Señor les dice, pues ¿acaso no se acuerdan lo que fue escrito? Lo que pudo haber sido, lo que es la piedra del ángulo, para edificar las vidas de aquellos que lo buscan, que aquellos que creen, ahora será piedra de tropiezo para los que se suponía tenían que haber aprendido. Una de las cosas que pasan dentro del reino de los cielos es que la palabra, en lugar de edificarnos, nos condena. Cuando alguien te diga, es que la Biblia dice que esto, y entonces tú eres pecador, y entonces tú estás mal, están tomando solamente una parte del texto. Porque algo que tienes que recordar siempre es que eres heredero de la gracia de Dios. No solamente eres heredero de la viña, hermano. Porque lo primero en que pensamos es los bienes materiales que vamos a recibir. No solamente son los bienes materiales. No solamente son las cosas que puedes disfrutar en este mundo, son las cosas que vas a disfrutar en la eternidad. Hoy nuestra mente se centra en las cosas de este mundo porque estamos en este mundo. Pero no solamente es eso, también implica la eternidad. ¿Está conmigo? Y somos herederos solo por gracia. No hicimos nada para recibirlo. Entonces cuando los labradores de la viña creyeron que ya ellos eran los herederos, mire cómo lo termina diciendo el Señor. Versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está hablando a los religiosos que no creían en Jesús, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto en ellos. ¿Quién es esa gente? Tú y yo. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Que des fruto. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, si no me equivoco la cita, pero el Señor Jesús dice que nosotros somos los que debemos de dar fruto. Amén. ¿Qué debemos de dar? Fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Dice el Señor, un fruto que permanezca. Y para que eso pase, para que puedas dar el fruto que permanezca, algo tiene que suceder. ¿Qué dije que hacen en el viñedo para que haya buen fruto? Lo podan, lo limpian, lo están cuidan que no haya zorras pequeñas que destruyen el viñedo, y entonces hay buen fruto. Dice el Señor Jesús, para que ustedes lleven fruto que permanezca, el Padre les va a dar su podada, les va a dar su limpiada, los va a acercar, los va a proteger, para que no vengan zorras pequeñas. Amén. Entonces va a haber cosas que el Señor... ¿Cuáles son las zorras pequeñas? Las cosas que te destruyen. Incluso relaciones que te destruyen. Personas que te hacen daño. Actitudes, comportamientos, acciones, pecados que te están destruyendo y que ni siquiera te das cuenta que es pecado. Que ni siquiera te das cuenta que te está haciendo daño. Pero el Señor dice, no. Estas pequeñas zorras que tú no ves, pero que yo sí veo, te la voy a quitar. ¿Por qué te la quita el Señor? Porque quiere que lleves mucho fruto. ¿Sí está conmigo?
Entonces de pronto te encuentras en una situación. Hay una de las canciones que escribí, ¿se acuerdan? La de, no sé si escucharon ya, que se llama Camino Solitario. Y habla de que de pronto te encuentras en el desierto. Y en esa canción digo, el desierto no es abandono. ¿Quién dijo? Pero hay algo que tiene que pasar, tiene que quedarte claro que tus debilidades mueren cuando no les queda nada. ¿Sabes de qué se alimenta tu debilidad? De lo que tienes. Es que, pastor, yo no puedo. Y todo el tiempo te está repitiendo que no puedes. ¿De qué se está alimentando tu debilidad? De tus propias palabras, de tus propios pensamientos. ¿Cuándo va a morir esa debilidad? Cuando dejes de pensar en eso. Cuando el hambre no te quede otra más que salir y buscar qué comer. Cuando la soledad te haga sentir tan mal que no hagas más que hacer amigos. No tengas otra más que buscar amigos. Cuando te sientas tan solo y digas, es que pues nada más saludo a la hermana y ya somos bien poquitos y hay que cambiarlo. ¿Sabes? Yo estoy analizando, vi una serie que se llama ¿cómo se llama la del chef que iba a cada restaurante? SOS, de un chef que va a salvar restaurantes. Y entonces vi, porque el propósito es salvar restaurantes que están en quiebra. Y entonces le comentaba a mi esposa, digo, todos tuvieron un punto de quiebre. Hubo un punto en el que iban bien, y de repente se fueron para abajo. Y entonces, pues está entretenida la serie, no es como que un gran programa filosófico y de enseñanza, no, es comercial, es show. Además, yo creo que está preparado, o sea, está preparado para que se vea muy dramático y seguir teniendo rating. Pero a mí me llamó la atención de que sí hay un punto de quiebre, hay un punto en el que ese negocio se fue para abajo. Y yo estaba pensando en eso y dije, tuvo que haber un punto de quiebre, en mi vida, en el ministerio, donde íbamos bien y de repente fuimos para abajo. Y dije, tuvo que haber un momento en el que yo, en mi chip, en mi cabeza, dije, pues me di por vencido a lo mejor. Y empecé a decaer. Ahora no culpo a nadie, esa es mi responsabilidad, esa es mi labor. Y lo estoy meditando, pero también cuando meditaba dije, pues lo mismo pasa en la vida de cualquier persona. Lo mismo pasa en la vida de cualquier, sobre todo los cristianos. Ibas bien, las cosas te funcionaban, tenías un buen trabajo, tenías a lo mejor una buena relación, tenías a lo mejor una vida estable, parecía que tenías éxito y llegó un punto en que quebraste y te fuiste para abajo y perdiste la motivación para no perseverar otra vez hacia arriba. Y lo único que estás esperando es que a ver en qué momento caes más abajo, te vas al fondo de tu vida o alguien te rescata. Pero se nos olvida que el Señor ya nos rescató, ¿o no? ¿O estamos esperando que vuelva a morir en la cruz? ¿No dice la Biblia que fuimos rescatados? Que estábamos en tinieblas y fuimos en el reino, así lo dice literalmente Pablo, estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados. No dice ahí te quedaste y ahí el Señor te dejó. No, fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de Jesucristo, al reino del Hijo admirable. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que alguien nos rescate. Estamos esperando que alguien nos salve. Estamos esperando que suceda algo maravilloso cuando lo maravilloso ya sucedió hace casi 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces, algo estamos entendiendo mal. Ahora, el Señor dice, el reino de las tinieblas no puede sostenerlos, ya no hay. Es más, le dice Jesús a Pedro, el reino de las tinieblas no prevalecerá ¿contra quién? Contra nosotros, contra la iglesia. No va a prevalecer contra ti. No le tengas miedo al diablo. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que tiene un plan para destruirnos. Eso no lo ignoramos. Sabemos que está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Lo sabemos. Pero ya fue vencido. Se los decía hace unas semanas atrás, aquí no le damos tanto espacio a hablar de Satanás y del diablo y de su obra, porque no nos preocupa.
Porque estamos pensando en el reino de los cielos, porque queremos que el Señor obre en nosotros, porque buscamos la gracia y el favor del Señor. Si está conmigo. Y cuando digo la buscamos, no es que queramos merecerla, ya nos fue dada. Cuando digo buscarla, me refiero a entenderla, a comprenderla y a vivirla. Eso es lo que estamos buscando. Y eso es lo que queremos que suceda en nosotros. ¿Está conmigo? Ahora dice el Señor, les va a ser quitada la viña a estos labradores que se les dio la confianza en primera instancia para cuidar la viña, el viñedo, se les va a quitar y se le va a dar a alguien más. Ahora, lo que me encanta del Señor Jesús es que Él cambia el término y ya nosotros no somos labradores, sino también somos herederos. El Señor ya no le preocupa el venir y pedirte una renta. El Señor dice, es mi hijo. ¿No dice eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12? Que a los que creyeron en su Hijo, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos y por tanto herederos. Amén. Entonces ya el Señor no dice, le voy a cobrar renta a mi hijo. Porque pues está en su herencia, pero me tiene que pagar renta. No, pero el hijo correctamente no debería esperar que el papá le pague renta. Le cobre renta. El hijo debería decir en gratitud, mira papá, esto cosechamos este año, toma lo que quieras, es tuyo. Y así es como nosotros deberíamos de venir con el Señor. Señor, mira, esto es lo que recibí, toma lo que quieras. Es la diferencia de tener la ley sobre nuestra cabeza. Por eso cuando alguien dice, es que en el Nuevo Testamento ya no se exige el diezmo. No. Pero tampoco no se dice que no se pague. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que yo vengo con el Señor y le digo, Señor, mira, esto es lo que coseché. ¿Qué tomas de aquí? Si el Señor te dice el 10, pues el 10. Si el Señor te dice todo, ¿qué das? Todo. ¿Sí me explico? Es lo que dijo Moisés cuando sacó a Israel de Egipto y Faraón le dijo, vayan los hombres a adorar a su Dios, pero aquí se quedan los niños y el ganado. Y viene la siguiente plaga y entonces viene Faraón y le dice otra vez, a ver, váyanse los hombres, las mujeres y los niños, pero el ganado se queda. ¿Cuál era la intención de Faraón en ese entonces? Que si los mandaba sin provisiones, ellos tendrían que regresar. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando vienes a Cristo? El mundo te manda sin provisiones. ¿Quieres ser cristiano? Órale, pues ve cristiano. Sé cristiano, pero te dejo sin trabajo, te dejo sin dinero, te dejo sin ingresos, te dejo sin nada. ¿Para qué? Para que regreses al mundo a buscar lo que le dejaste. Pero me encanta la respuesta de Moisés cuando Faraón le dice, vayan, adoren a su Dios, ahí sean cristianitos, ahí congréguense, busquen la iglesia, adoren, canten alabanzas, prediquen el evangelio, hagan lo que quieran, pero te dejo sin dinero, para que regreses por el dinero. Y Moisés le dice, no te vamos a dejar ni una pezuña, porque vamos a ir al desierto. ¿En el desierto qué hay en el desierto? Nada. Vamos a ir al desierto, pero vamos a adorar a Dios. Entonces necesitamos llevar todo lo que necesitamos para adorarlo. Y no sabemos qué nos va a pedir el Señor. Igual nos pide una oveja, igual nos pide todas las ovejas. Así es que vamos a ir y vamos a adorar y nos vamos a llevar todo. Entonces cuando tú te conviertes al mundo, tú debes decirle al mundo, mira mundo, yo no tengo ningún trato contigo. Ya no te pertenezco. Pero he recibido una herencia y esa herencia me la llevo. Me llevo mis talentos, me llevo mis dones, me llevo mi capacidad, me llevo mi manera de hacer dinero, de hacer negocios. Dios me ha dado esa capacidad y además me llevo lo que es mío. Así es que cualquier cosa que el mundo te esté reteniendo y diga, no, ¿qué crees? No te lo puedo dar. Te hace falta un trámite. No puedes hacer esto. Ora al Señor y dice, Señor, eso es mío. Es mi trabajo. Es lo que yo hice durante todo el tiempo que trabajé. Es mío. Ahora, no le estoy inventando nada. Cuando Jacob se fue de la casa de su padre, de su suegro, de Labán su suegro,
Le dijo a su suegro, ok, no me llevo todo lo que es tuyo, me llevo lo que es mío. ¿Y qué cree? Que lo que era suyo era más que lo que tenía su suegro. Y se lo llevó. Se llevó hijos, se llevó esposas, se llevó ganado, se llevó todo. Y cuando iba a la tierra de su padre y se encuentra con su hermano que lo quiere matar, le manda regalos. Le manda regalos, le dice, ahí te van unos regalitos para que hagamos las paces. ¿Y qué cree que funcionó? Entonces cuando tú dices, ay, es que me voy a enfrentar al mundo solo, no tengo nada, el Señor dice, no, yo voy delante de ti, tu herencia está contigo, porque eres hijo, eres heredero. Si está conmigo, si me sigue. Ok, ahora, vean conmigo, porque pensamos solamente, cuando hablamos de herencia, insisto, cuando hablamos de herencia pensamos como piensa el mundo. La herencia solo es lo material, el pedacito de terreno que me va a dejar mi papá o mi mamá. Creemos que esa es la herencia. Acabo de escribir una canción, perdón que ponga de ejemplo las canciones, pero ahí se van muchas ideas de lo que les enseño aquí. Pero escribí una canción para el Día del Papá. Y una de las cosas que decía en la canción es precisamente la herencia que los padres dejan en sus hijos. Yo hablo de la herencia que mi papá dejó en mi vida. Y no solamente en mi vida, en la vida de mis hermanas. Y le digo ahí a mi papá, esto fue sembrado en tus hijos. Eso es herencia. Y el Señor ha querido sembrar su palabra en nosotros. Ha querido sembrar su ejemplo en nosotros. Ha querido sembrar su testimonio en nosotros. Hermano, tú y yo somos buena tierra. Deja de pensar que eres mala tierra, por favor. Y no me lo estoy inventando, el Señor Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Cuando el Señor Jesús explica la parábola del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar y aventó la semilla, esparció la semilla. Y parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte de la semilla cayó entre piedras. Y crecieron, pero como su raíz no era profunda, se secaron. Y parte de la semilla cayó entre espinos. Y creció la semilla y dio fruto, no dio fruto, empezó a crecer, pero los espinos ahogaron la plantita y se secó. Dice, pero parte de la semilla cayó ¿en qué? En buena tierra. Y entonces esa semilla empezó a germinar, empezó a crecer y dio fruto al 30, 60 y 100 por uno. Es decir, que por cada granito que cayó en buena tierra, produjo 30 granos más, 60 granos más o 100 granos más. Y dice, y esos, explica cada una de las tierras en las que cayó la semilla, dice, los últimos en los que cayeron en buena tierra, dice, esos son los que oyeron mi palabra y creyeron. ¿No son ustedes? Entonces, ¿qué son ustedes? Buena tierra. ¿Y qué produce la buena tierra? Frutos. Entonces deje de decir, es que a mí todo me sale mal. Es que a mí nada me funciona. Es que soy pobre porque Dios quiere que sea pobre. No. Ustedes son buena tierra. Ojo, son herederos, son hijos. Son herederos. Son buena tierra. Y por tanto lo que sigue en su vida es buen fruto. Fruto abundante. Al 30, al que más mal le va a ir, es al 30%. Por cada cosa que hagas, por cada trabajo que realices, por cada acción que des, por cada momento que te pongas a querer producir fruto, vas a cosechar al 30%. Al 30 por 1, dice la palabra. Lo menos que puedes recibir es al 30 por 1. ¿Es ganancia? Si es ganancia, no es pérdida. Si está conmigo. Entonces tendríamos que pensar de manera diferente. Soy heredero, soy hijo, soy heredero, soy buena tierra. El Señor está poniendo buenas semillas en mi vida. Ojo, cuidado. Porque así como hay buenas semillas, también hay cizaña. Y el Señor Jesús lo explicó. Un hombre salió a sembrar y tenía buena semilla, escogió su buena semilla y la sembró, y su tierra empezó a dar buen fruto. Pero sus enemigos, o su enemigo, vino y sembró cizaña entre el buen trigo.
Y entonces los servidores vinieron y dijeron: Señor, tenemos cizaña y tenemos buen trigo. ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y el Señor dijo: no, momento. Dejemos que crezca el trigo y que crezca la cizaña. Y entonces, cuando venga el tiempo de la cosecha, cuando podamos distinguir los frutos, vamos a separar la cizaña del trigo. Hermanos, hay ocasiones que en tu vida va a haber cosas que son difíciles de quitar, adversidades, pero tienes que seguir. Porque al final de cuentas, cuando venga el tiempo del fruto, el Señor dirá: quitemos la cizaña de su vida. Que solamente no te vas a comer la cizaña. ¿Sabe que la cizaña amarga? Y en algunos casos puede ser hasta venenoso en algunas personas. El Señor no va a dejar que te comas la cizaña. El Señor va a quitar la cizaña y te va a dejar la buena semilla, porque eso es lo que Dios quiere ver en tu vida: buena semilla, buen fruto. Pero tenemos que ser pacientes, saber que ya hay buena semilla, que hay buen fruto en nuestras vidas y que vamos a cosechar a su tiempo. Vamos a cosechar. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Déjeme leer otro texto, que es a donde le quiero llevar, para poder llegar apenas vamos a llegar a Romanos, que es el que leyeron. Todavía no, apenas vamos a leer Tito. Lea Tito, pero vamos a leer capítulo 3. Vamos a leer Tito capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. Dice la palabra del Señor. Tito está después de Timoteo, por si. Dice la palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿También qué? Éramos, ¿cuándo? En otro tiempo. No ahora. ¿Cuándo? Hermano, ya no eres. Es que, pastor, sigo siendo la misma oveja descarriada. Ya no. Y ya no eres no es que lo seas por tus buenas obras o por tu buen comportamiento. No lo eres porque ya fuiste comprada por precio de sangre. Dice: porque nosotros, estoy otra vez en Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vaya descripción que hace Pablo. Pablo es duro. Mire, yo le hablo fuerte a veces y siento que me paso. No, Pablo aquí da con todo. Para que no andes diciendo: ay, es que yo era buena gente. No, mijo. Eras esto. Sin Cristo era lo que somos. Con Cristo, Pablo dice claramente, éramos en otro tiempo. Ya no. Y eso debe de quedarte clarísimo, porque si no te queda claro esto que está hablando Pablo, entonces todo el tiempo vas a sentir el peso de la culpa de que sigues siendo. El Señor te dice: no, hijo, ya no eres. Pero yo sigo siendo. Ya no, es que yo sigo siendo. Ya no. Y yo creo que el Señor quiere agarrarnos de aquí a veces y darnos unas cachetadas. Ya no eres. Pero sigo siendo. Porque es engañosa la mente. La mente nos hace creer algo que no somos, para que sigamos en ese camino y terminemos siéndolo. Ahora, ¿cómo es nuestra mente? Dijimos que es una buena tierra, ¿cierto? ¿Usted cree que la única semilla que cae es la del Señor? Y lastimosamente no. ¿Sabe por qué? Porque seguimos viendo redes sociales, porque seguimos viendo televisión, porque seguimos estando en el chisme de la gente, porque seguimos prestando nuestros oídos a cosas que no deberíamos de prestarlos, y entonces somos engañados y son puestas en nuestra mente malas semillas. Si somos buena tierra, seguramente cualquier semilla que caiga producirá fruto. ¿Sí está conmigo?
Ahora, eso no es un problema, no debería ser un problema para nosotros. Porque ya les expliqué que como crece el trigo, crece la cizaña también. Ahora, ¿eso nos va a dar fruto para nosotros del que vamos a comer? No. El diablo podrá querer engañarnos y querer sembrar sus semillas. Lo que debes evitar es comerte ese fruto. Santiago lo dice de esta manera. Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. En cambio, nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Nuestras concupiscencias. Lo que pensamos. ¿Dónde está nuestra buena tierra? Aquí. Entonces, nuestras concupiscencias van a producir algo que se llama, una plantita que se llama tentación. Y que va a madurar. Dice, así lo describe Santiago. Va a madurar en nosotros la tentación. Hasta el punto de producir su fruto que se llama pecado. Ese es del que no comemos. Porque el pecado trae como consecuencia muerte. Y ahí es donde nosotros somos inteligentes para separar y decirle al Señor, separa la cizaña. Cuando venga el tiempo de cosechar, no quiero comer el fruto. No puedo evitar a veces tener unos pensamientos equivocados. A lo mejor llegan esos pensamientos. Andar pensando mal de la gente es muy natural en nosotros, los seres humanos. Yo no conozco un cristiano que no piense mal de alguien. No conozco uno. Ahora, no significa que ese cristiano vaya a matar al del que piensa mal. Ese es el fruto. ¿Sí me explico? El juicio que sale de nuestra boca. Ni siquiera es ir a matarlo. Jesús dijo, con que hables mal de él, es como si lo estuvieras matando. Entonces, ¿qué debemos evitar? Hacer eso, caer en esa trampa de andar hablando mal de la gente. De andar en el chisme. A lo mejor piensas mal. Sí, una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo diga. No voy a comer de ese fruto. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Y como eso, cualquier otra cosa que se le ocurra. No hacerlo evita que comamos del fruto. Ahora dice Pablo, en otro tiempo lo hacías. Ya no. En otro tiempo era tu naturaleza hacerlo. Eso éramos. Dice Pablo. Porque eso éramos. No dice eso sentíamos. No dice Pablo, es que sentíamos hacer el pecado. No. Dice, éramos todo esto. Lo practicamos, era tu naturaleza ser así. Porque estabas en pecado. Dice Pablo, pero era en otro tiempo, ya no. ¿Sí está conmigo? Sigamos leyendo Tito 3. Vuelvo a leer el 3 para hilar la idea con el versículo que sigue. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Híjole, son palabras duras. Pero versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿para quién? Para todos. Esto es algo que debe de quedarnos claro, hermano. No tenemos la exclusividad del reino. El Señor va a salvar a quien se le dé la gana. El Señor va a llegar a la vida de quien Él quiera. Si está conmigo. Para que no nos sintamos, ni ustedes, ni yo, ni alguno que me escuche a través del internet, nos sintamos que estamos parados a la puerta, decidiendo quién entra y quién no al reino de los cielos. Es que él sí es buen cristiano. Él que es un verdadero discípulo. Él que es un verdadero hijo de Dios. ¿Quién puso esos títulos? Sí es cierto, la Biblia los menciona. Pero la Biblia los menciona de manera descriptiva de uno que es hijo. ¿Sí me explico? No como una evaluación. La asignación de ser hijos, la asignación de ser verdaderos cristianos, la asignación de ser verdaderos discípulos, son designaciones del Señor, no nuestra. Por eso yo mismo, como pastor de esta iglesia, yo no determino quién es un verdadero discípulo, ni determino quién es un verdadero cristiano. Y si hace ratito mencionaba la exposición que hizo la hermana acerca de la palabra, si hace ratito lo expuse, no fue para calificarla o para descalificar a los demás.
¿Sí me explico? Por eso lo dije. La manera en cómo expresó me da gusto porque significa que hay un aprendizaje. Pero eso lo tenemos que hacer todos. Hablar la palabra para conectar nuestras ideas con todo lo que hemos aprendido. No se quede callado, no se quede callada. Hable lo que ha aprendido aquí. Comparta lo que ha aprendido aquí. ¿Sabe? Mi esposa predica o enseña el día jueves y enseña el día viernes. Y entonces después de que enseña el jueves, ya les enseñó a ustedes por 1:30, casi 2 horas, y me enseña a mí después de que sale. Igual, por 1:30, casi 2 horas. No, nada más en lo que llegamos a la casa. Me dice, es que hablé esto y les dije esto. Y sabe, yo digo, ya hablaste 2 horas, ya, déjame en paz. No, sabe, la dejo que hable, porque digo, ella está reafirmando cada vez que lo expone, cada vez que lo platica, cada vez que lo habla, está reafirmando su conocimiento. Y muchas de las cosas que ella comenta, yo las vengo a enseñar también aquí, y le pirateo el mensaje. Porque sirve, porque edifica. Después de que salgas de aquí de la enseñanza, háblalo. Platícalo todavía cuando lo tienes fresquecito, porque después se te va a olvidar. Pero háblalo con alguien, grábate un audio en tu celular, mándate tú mismo un WhatsApp. Y mándate un mensaje de, esto es lo que aprendí en la enseñanza del día de hoy. Es importante esto, que no se me olvide esto, que no se me olvide esto, porque dijo esto el pastor, esta cita está muy buena. Predícate a ti mismo. Hermano, yo lo hago. Si usted viera mi celular, tengo un WhatsApp que se llama grabaciones. En ese WhatsApp yo me mando mensajes a mí mismo. Acuérdate, tienes esta idea, no se te va a olvidar. Describe estas palabras. Esta frase está muy buena, la viste en tal lado. Y me lo tengo. Usted dice, ay, el pastor, ¿cómo sabe de cosas? No, hermano, me lo estoy recordando todo el tiempo, porque se me olvidan. Traigo una libreta donde anoto ideas, hago dibujos, escribo versos que después se convierten en canciones. Sí está conmigo. Pero háblalo, porque ya no eres lo que eras antes. Porque vino una gracia, vino el amor del Señor manifestado ¿a quién? Dice en el versículo 4, a todos los hombres. El amor de Dios fue para todos. No todos le han recibido, no todos conocen este amor, no todos han escuchado el amor, pero este amor fue para todos. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando del amor de Dios. Sigamos, versículo 5, otra vez el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Otra vez, nos salvó. Estoy leyendo el versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que nos salvó el Señor? Él lo hizo. ¿Lo hicimos nosotros? ¿Fuimos perdonados por nuestras obras? ¿Fuimos perdonados por nuestro arrepentimiento? Antes que nuestro arrepentimiento, Él nos amó. Antes que nuestro arrepentimiento, Él nos salvó. Él dijo, aquí está la salvación. ¿Quieres tener acceso a ella? Arrepiéntete, pero aquí está hecha. Aquí está. Usted compra ropa todos los días. Bueno, no todos los días. Pero cuando compra ropa, usted llega a la tienda de ropa y dice, yo me imaginé un vestido que era así, así, así. Entonces, por favor, deme ese vestido. Te van a decir, no, pues ¿sabe qué? Usted está loco, necesita ir con un sastre o con una modista para que ella le haga el vestido como usted lo quiere. No, lo que nosotros tenemos es esto que ya está hecho. Y te lo compras y te lo pones, ¿o no? Ahora, la salvación no está a nuestro modo. Está hecha por Él. Y tú vienes y te vistes de ella. No es que vengas con el Señor y Señor, quiero hacer obras, mira, aquí están mis obras, hice esto para que me des una salvación de este tipo. No, el Señor dice, esta es la salvación que yo tengo. Y ya está hecha. ¿Te la pones o no? ¿La quieres o no? No está a nuestro modo ni a nuestro gusto. Porque una vez, yo conozco personas que una vez que ya son salvas, condenan a todos los que no son salvos.
Ay, es que yo ya soy cristiano, ya me porto bien y soy santo y voy a la iglesia y leo la Biblia. Los demás bolas de pecadores, filisteos incircuncisos, hijos del diablo. No. ¿La salvación es para quién? Para todos. Ahora, nosotros ya estamos dentro de la salvación. ¿Por algo que hicimos? No, lo hizo Él. Somos salvos porque Él nos salvó. Amén. Aquí lo dice, vuelvo a leerlo por si le quedó duda, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿No por qué? Nada hicimos. Nada hicimos. Ay, pastor, pues yo creí. ¿Creíste por la misericordia de Dios? ¿Creíste porque escuchaste su mensaje y su mensaje activó tu fe? ¿Creíste porque Él tocó tu corazón? ¿Creíste porque estabas desesperado y Él vino a tu auxilio? Pero no por tus obras. ¿Sí está conmigo? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual, ¿quién? ¿Desde quién está hablando? El cual, el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Perdón, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. ¿Por algo que hicimos? No, nada hicimos. Y el Señor dice, estos labradores que tenían la oportunidad de cuidar el viñedo y disfrutar de sus frutos, no fueron genuinos, no fueron honestos, no fueron íntegros en su corazón. Quisieron la herencia, quisieron apoderarse de la herencia, deshaciéndose del Hijo, como homicidas, como lo describe en el versículo 3. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de sus concupiscencias y deleites diversos, viviéndose en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. ¿No es la descripción de los labradores que mataron al hijo del dueño de la viña? ¿A poco no? Y dice, ustedes también eran así, como esos labradores. Ahora, ya no son ustedes esos labradores. Ahora ustedes son herederos, pero herederos por gracia, no por mérito alguno. Hermano, si algo tenemos que entender es que el resultado de la gracia en nosotros nos permite disfrutar de la herencia que hemos recibido. Otra vez, vuelvo a repetir esto. El resultado que da la gracia en nuestras vidas trae como resultado el que podamos disfrutar lo que hemos recibido como herencia. Si no estamos en la gracia, no podemos disfrutar de la herencia. Nos vamos a seguir todavía sintiendo labradores, que tenemos que tener méritos para merecer, que tenemos que deshacernos del heredero para poder recibir la herencia. Y no quiere eso el Señor para nuestras vidas. Amén. Versículo Gálatas, lea conmigo, estoy terminando. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cómo estábamos? ¿Qué es estar confinado? Es estar sometido, es estar sujeto, es estar metidos. Una persona confinada en la cárcel es que está metida en la cárcel, hasta el fondo de la cárcel. Y dice Pablo, antes nosotros estábamos confinados en la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 23. Perdón, no les di el texto. Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, habíamos estado sometidos a la ley, pero apartados para que cuando viniera la fe pudiéramos tener la revelación de ella. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire, una de las cosas, hago una pausa ahí, ahorita continuamos leyendo, pero una de las cosas que me he dado cuenta que en algunas iglesias funciona la aplicación de la ley, entre algunos cristianos funciona que el pastor sea muy exigente en cuanto a la ley, es decir, hermano, usted tiene que venir de esta forma, tiene que llegar puntual porque si no se va a ir al infierno. O sea, entiendo que funciona muchas veces porque el resultado que estamos buscando es después caminar en la gracia. Ahora, lamentablemente, en muchos ministerios y muchos pastores y muchas iglesias se quedan estancados en la ley. La ley es un buen maestro. De hecho, tú y yo no sabríamos lo que es pecado si no fuera por la ley. Por eso mucha gente no acepta la ley de Dios como válida. Y no dice, no, es que la ley de Dios es retrógrada, es mala, es religiosidad, es fanatismo, no funciona, son muchas reglas, y es un Dios tirano que castiga y que manda al infierno. No, dice el apóstol Pablo, la ley es un buen maestro que necesitamos y que necesitamos para poder conocer la gracia. Porque si no conociéramos la ley, no entenderíamos que por nuestros propios méritos no podemos ser salvos. No alcanzamos a cumplir la ley. No alcanzamos a guardar los mandamientos del Señor. No nos alcanzaría la vida para poder ser salvos guardando la ley. Pero dice el apóstol Pablo, sin embargo la ley es un buen maestro, es un buen ayo. Eso significa ayo, un buen maestro, un buen guía. ¿Sí está conmigo? Dice, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro maestro, bueno, ayo dice la Biblia, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ojo, pero venida la fe, es decir, cuando llegó la fe a nuestras vidas, ya no estamos bajo este maestro. ¿Cuál maestro? La ley. Es decir, la ley no es la que te va a enseñar qué es bueno y qué es malo cuando ya tienes fe en Jesús. No como antes. Antes la ley te podía restringir para evitar que tú cometieras un pecado y bajo amenaza, porque la ley decía, si tú cometes este pecado hay consecuencias, muerte. Lea solamente Deuteronomio capítulo 28 y se dará cuenta, si tú guardas los mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero si tú no los guardas, ahí mismo en Deuteronomio, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¿Y qué cree que hacemos, hermano? Tenemos miedo. El cristiano, bueno, no usted, porque usted está en la gracia, pero el cristiano que vive con miedo de fallarle a Dios en algún mandamiento es creer que le van a caer o pensar que le van a caer todas las maldiciones que están descritas en Deuteronomio capítulo 28. Es que me porté mal, pastor. Ay, me está persiguiendo el diablo. Ay, me salió esta enfermedad. Ay, me duele aquí por el pecado que... Porque creemos que la ley nos está condenando todavía. Porque nuestro maestro sigue siendo esa ley. Por eso les empecé diciendo hace unas semanas atrás, necesitamos entender cómo funciona la gracia. Y una de las cosas que nos debe quedar clara, tenemos que entender la gracia para vivir en la gracia. Si no entendemos la gracia, vamos a vivir bajo la ley. Nuestro maestro seguirá siendo la ley. Pero necesitamos que ahora nos enseñe la gracia. Y si nosotros nos apartamos del pecado, no es porque busquemos evitar la maldición que trae la ley. Lo que estamos evitando es fallarle a quien amamos. Cuando nosotros no pecamos, no estamos buscando ser religiosos. Estamos buscando decirle al Señor, Señor, gracias. Tú me ayudas a librarme del mal. Gracias porque tú evitas que yo caiga en pecado. Gracias porque me estás enseñando un mejor camino que el camino del pecado. A través de tu gracia. Y no solo eso, más cosas, pero estoy tratando de englobar porque quiero terminar con esto. No dejarlo pendiente para dentro de 8 días. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué estamos vestidos? Todos los que hemos sido bautizados en agua, a eso se refiere Pablo en esta carta, hemos sido bautizados en agua y por tanto, como les enseñamos en el bautismo, cuando somos bautizados en agua, nos levantamos revestidos en Cristo. Morimos a nuestra vieja naturaleza y nos levantamos resucitados por medio de la fe,
revestidos en Cristo Jesús. Por eso la importancia del bautizo. Amén. Ok. Ahora, esto sucede en la fe, así como lo dice aquí en Gálatas. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, esta es la promesa que tengo para ti, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. No solo los hebreos. Por eso traigo un gran conflicto esta semana. Traigo un gran conflicto entre este concepto de que Israel es el pueblo de Dios. Yo no dudo de eso, pero nosotros somos herederos de esa promesa. ¿Y tú y yo somos judíos? No, pero somos herederos de la promesa. Sin embargo, nos han enseñado que solamente hay unas promesas que son para nosotros y otras que son para el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hay promesas como que, ustedes lo pueden ver, si un hebreo, un judío llega a cualquier parte del mundo, establece un negocio, ¿cómo le va en su negocio? Normalmente le va bien. Es prosperado. Es que son el pueblo de Dios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Entonces eso también es para nosotros, porque somos parte de la promesa, ¿o no? Así es. Pero de repente nos sentimos como, no, es que yo no soy de ellos. Es que yo no soy de la iglesia fulana. Allá ellos sí, todos prosperan. Pero aquí no, en esta iglesia no. ¿Por qué? ¿Acaso depende de ti? Lo acabamos de ver, que no depende de ti. No depende de lo que tú hiciste. Depende de lo que Él hizo, de lo que Jesús hizo. Y por tanto la promesa también es para ti. Y la bendición también es para ti. Y la herencia también es para ti. Es que sí, pastor. Mi esposa me compartió un testimonio esta semana de una persona que recibió a Jesús en su corazón. Y todos se dieron cuenta, la gente a su alrededor se dio cuenta que su vida cambió. Y se preguntan, ¿qué pasó en su vida? Es que nosotros ya, le decía a mi esposa, es que ya hasta ni le daban valor a su vida. Ya la habían descalificado, su vida estaba descalificada para muchos. Pero recibe a Cristo y su vida cambia. Y entre las cosas que cambian es que ella misma, esta misma persona, le empieza a decir a su familia, es que decidí creer en Jesús. Decidí que Él me puede sanar. Decidí que Él me puede prosperar. Decidí que Él está conmigo y Él me va a ayudar. No le pido a nadie más, solo a Jesús. Le digo a mi esposa, es que eso es gracia. Ese es el entendimiento que debemos de tener cuando venimos a Cristo. Y esa es la vida que tiene que ser en nosotros. Porque nada más ella lo entendió. Nada más ella lo recibió. ¿Y nosotros? También es para ti. Porque también eres heredero de esa gracia. ¿Está conmigo? Esa es la gracia que hemos recibido. Esa es la gracia que está sobre nosotros. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Y aquí, en esta iglesia, en este lugar, en este ministerio, creemos en esa gracia. Vivimos esa gracia. Tenemos que vivir radicalmente esa gracia. ¿En algún momento la dejamos a un lado? ¿En algún momento pensamos que no era para nosotros? ¿Que a lo mejor no estábamos haciendo los méritos suficientes? ¿O no estábamos siendo aprobados por el Señor? Perdón, pero no depende de mí. No depende de ti. Todo lo hizo Él. Nosotros solamente, como lo dice Pablo, por la fe experimentamos esa gracia. Por la fe recibimos esa gracia. Amén. Amén. Vamos a orar. Y ya no leo Romanos porque ya lo leyeron. Romanos
8, 17, lo puede leer con calma después. Por lo pronto vamos a orar. Y le recomiendo cuando lea Romanos 8, 17, empiece en el versículo 12. Romanos 8, versículo 12 hasta el 17. Para que vea cómo el apóstol Pablo describe este tema de la herencia de la gracia. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren ser labradores de la viña? Levante su mano. No. Queremos ser hijos. Hijos. No, los labradores son los que quisieron matar al hijo. No quiero ser de los malvados. Dice Pablo, éramos labradores, nos habían encargado una vida y le echamos a perder. Vino Jesús, redimió nuestras vidas y nos dice, ya no solamente te doy la vida, ahora te doy la herencia. Amén. Ya no solamente te voy a encargar que cuides tu vida, ahora disfruta tu vida, porque eres heredero, eres dueño de esa vida. Ahora lo estoy diciendo en el sentido figurativo de ser heredero, porque el dueño de nuestra vida sigue siendo el Señor, porque el Padre no ha muerto, ¿o sí? Entonces el Padre está vivo y en vida nos heredó. En vida nos dijo, ahora hijo, disfruta tu vida, porque no eres labrador de tu vida, eres heredero de la vida, y no cualquier vida, la vida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, papá. Gracias por esta palabra, porque sé que rompe muchos paradigmas en nuestra cabeza para poder entender cuál es la vida que tú nos has prometido. ¿Cuál es la vida a la que nos has llamado? ¿Cuál es la vida, Señor, que has puesto delante de nosotros para disfrutar de ella? Somos herederos de esta gracia maravillosa que nos permite tener una vida maravillosa. Que tu gracia y favor sea sobre nosotros y tu misericordia abunde en nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Gracias en verdad por tu misericordia y por tu bondad y por lo que haces por nosotros. Te damos la gloria, Padre. Te damos la honra y la alabanza en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Oramos por nuestra ofrenda al Señor y también oramos para ser despedidos. Bendiciones.